Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos una vez más aquí en Nuevo Tiempo con su programa Creed en sus profetas. Como cada día siempre es un gozo, es una alegría compartir con ustedes porque podemos departir, compartir y disfrutar de la palabra de Dios y del consejo inspirado. Hoy, como cada día, tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, quien nos trae justamente los párrafos que se adecúan a cada capítulo de las Sagradas Escrituras. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber. Siempre una alegría estar contigo y estar en este espacio donde dialogamos, intercambiamos y, como tú lo mencionas, tomando, ¿no?, el comentario base de Elena de White en relación a los distintos capítulos de la Biblia. Hoy nos detenemos en 1 Samuel capítulo 20 y lo hacemos con alegría y saludamos a todos nuestros hermanos y amigos deseando que reciban no solo nuestro abrazo, sino sobre todo el abrazo de Dios. Hoy, pastor, se ha tratado un tema, el capítulo 20 de 1 Samuel, que es bastante conocido. Una relación paradigmática entre 2 jóvenes que llegaron a tener un sentimiento, más que un sentimiento, una forma de ver la vida, una amistad especial, David y Jonatán. ¿Será que la inspiración profética nos dice algo, alguna característica de este joven, Jonatán, en relación con David? Sí. El libro La Educación, Elena de White dice: Jonatán, que por nacimiento era heredero del trono, sabía que había sido privado de él por decreto divino. Sin embargo, fue el más tierno y fiel amigo de David, su rival, y lo protegió a riesgo de su vida. Fue fiel a su padre durante los días sombríos de la decadencia de su poder y cayó al fin a su lado. El nombre de Jonatán está registrado en el cielo y en la tierra es un testigo de la existencia y el poder del amor abnegado. Qué lindo. David y Jonatán constituye así desde los esquemas bíblicos uno de los ejemplos más claros y más contundentes del papel de la verdadera amistad, ¿no? De una amistad que no tiene egoísmo, de una amistad que pone al otro primero, que renuncia a favores o a beneficios personales, que prioriza al colega, que prioriza al compañero. Y la verdad es que David y Jonatán
es un símbolo profético de la suprema amistad entre Jesús y nosotros. Porque Jesús exactamente pensó más en nosotros que en Él, porque puso su vida, porque se sacrificó, porque murió, porque vivió. Y por eso Juan, cuando habla de este papel de la amistad y de Jesús como el amigo, dice, nadie tiene mayor amor que alguien ponga su vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo. David y Jonatán es un símbolo así profético de la amistad que Jesús quiere tener con todos nosotros. Llama la atención que Jonatán sabía que su padre Saúl odiaba a David, su amigo, y él nunca perdió el equilibrio. A veces vemos amigos que tienen amistades, pero las amistades no caen a los padres por alguna razón. Y entonces ellos deciden ponerse de parte de sus amigos incondicionalmente y dar la espalda a sus padres. Esto ocurre ¿no? muy a menudo. Sí. Pero interesante que la cita que leyó dice que él fue fiel también a su padre, incluso llegó a morir en el campo de batalla al lado de su padre, ¿no? Qué equilibrio interesante. Claro, porque un buen hijo, o sea, para ser un buen amigo, primero tengo que ser un buen hijo, ¿no? Claro. Y él también fue un buen hijo, pero también fue un buen amigo. El punto central aquí es esto. La Biblia lo hace con claridad. El hijo siempre tiene que ser respetuoso de su padre, siempre. Es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento. Solo la Biblia me libera en una oportunidad. Y es cuando mi Padre que está en la tierra me pide algo que se opone a lo que mi Padre que está en el cielo nos pide. Sino en todos los demás tenemos que deberle respeto, honra, obediencia, vínculo de afecto, sostén, apoyo. Entonces, Jonatán fue hasta donde pudo respetando a su padre, pero también quiso respetar a su padre que estaba en el cielo, aceptando sus designios para sus vidas. Así, sin duda. La historia continúa y nos cuenta el relato bíblico que en un ataque irracional de ira, Saúl arrojó una lanza a su propio hijo porque éste defendía a David. ¿Será que este acto influyó en algo en la relación entre Jonatán y David? Claro, nosotros a veces podemos pensar que se tratan de actitudes fundamentalistas, ¿no? De capricho, pero no, leamos y escuchemos. El príncipe se acongojó y se indignó, y saliendo de la presencia real, no asistió más al banquete. El dolor agobiaba su alma cuando fue, en el momento señalado, al sitio donde debía comunicar a David las intenciones del rey hacia él. Ambos se abrazaron y lloraron amargamente. El odio sombrío del rey oscurecía la vida de los jóvenes y el dolor de ellos era demasiado intenso para que pudieran expresarlo con palabras. Las últimas palabras de Jonatán, cuando se separaron para seguir cada uno su respectivo camino, cayeron en el oído de David. Fueron: vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová diciendo que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. O sea que Jonatán sintió que había un pacto de compromiso con Dios. Claro. Y él quiso respetar ese pacto de compromiso con Dios. Dios tenía planes para David y Jonatán entendió que Dios tenía planes para David. Y Dios tenía planes para Saúl y Jonatán entendió cuáles eran los planes para uno y cuáles eran los planes para otro. Y Jonatán se sometió voluntariamente a los planes de Dios, tanto para su padre, como para su amigo, como para su propia vida. Y eso es lo mejor que todos podríamos hacer, cuando nos sometemos voluntariamente a los planes de Dios para nuestra vida. Por eso no podía aceptar que su padre quisiera matarlo, porque estaría yendo contra el plan de Dios. Así que aunque parecía que él estaba más cerca del amigo que del padre, lo estaba protegiendo al padre también, claro, porque le quería impedir que fuera contra el plan de Dios. No ha sido fácil, me imagino, para Jonatán el tener que poner un punto de equilibrio en esa
falta de racionalidad de su padre y el hecho de saber que su amigo, este joven David, a quien su padre aborrecía, sería el futuro rey. Dios ya lo había mostrado a través de la acción del profeta Samuel, a quien todos respetaban, ungiéndolo a David. Y Jonatán sabía, ¿no? ¿Cómo habrá sido si intentamos explicar el lado humano de Jonatán, ¿no? A tratar de equilibrar estas dos situaciones? Lo que pasa es que, y esto también es muy nuestro, ¿no? Nosotros nos manejamos por nuestros sentimientos o nos manejamos por nuestro punto de vista. Los sentimientos y los puntos de vista es la expresión de lo que sentimos y de lo que pensamos. Entonces, si yo me paro en mis sentimientos y en mis pensamientos, yo soy lo único, ¿no? No me muevo de allí. Pero si yo puedo mirar un poquito más allá de mis sentimientos y de mis pensamientos y de procurar sentir cómo Dios sentiría en mi lugar, cómo Dios pensaría en mi lugar, entonces mis sentimientos y mis pensamientos serían el reflejo de la voluntad de Dios para mi vida. Pero ahí caemos siempre en lo mismo, lo que le pasó a Lucifer en el cielo, lo que le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén, lo que le pasó a los discípulos o lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos concentramos en nosotros, entonces nos afligimos, nos amargamos, somos el pobrecito, el que nunca tiene una oportunidad, el que nadie me considera, el que tiene todos los problemas, el que el mundo y la vida y Dios son injustos con nosotros. Y a veces la vida y Dios, a través de esas cosas distintas a lo que yo pienso, está queriendo mostrarme un camino y un rumbo diferente. Y eso es lo que Jonatán entendió. Era distinto a lo que sentía, era distinto a lo que pensaba, pero Dios tenía un plan con David y él respetó el plan que Dios tenía para David. Qué bueno, respetar el plan de Dios siempre es importante para nuestra vida. Tenemos unos consejos y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención, los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar. También puedes descargar la aplicación del App Store o del Play Store. Mis amigos, queremos pedirle al pastor Bruno Razo que haga un llamado para este tema tan importante que hemos visto y enseguida pedir la bendición de Dios. Yo quiero decir a todos nuestros queridos amigos y hermanos que no espere sentir, no espere entender. Mejor haga lo que Dios le pide, aunque al comienzo no lo sienta o no lo entienda. Descubrirá que nada mejor en la vida que seguir el plan de Dios para nuestra vida. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a confiar de tal manera que así como un niño en la ternura de sus primeros años puede aceptar lo que sus padres le indican, aunque no lo sienta y aunque no lo entienda, pero confía en que sus padres le proveerán lo mejor, nosotros también podamos permitir y aceptar tu soberanía actuante en nuestra vida. Sé con nosotros, sé con cada uno de nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos nuevamente el día de mañana a través de La Nuevo Tiempo. Hasta entonces.